Elmer, muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho del programa Activo. Como siempre, un placer tenerte acá. Buenas noches, Mercedes. El honor es completamente mío y comienzo solidarizándome con lo que has expresado respecto al tema de la elección del representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, donde obviamente debe ser la favorita, no hay ninguna duda. Y necesito solamente decir algo que me parece muy importante al respecto. Y es que no puede faltar el representante o la representante, en este caso del Colegio de Abogados en el Jurado Nacional de Elecciones, porque esto ha conducido a una situación institucional precaria donde el jurado ha ejercido de manera inevitable el voto dirimente, el doble voto que excede la norma, cuando eso no debería estar sucediendo. Eso no debería estar sucediendo por ningún motivo. Eh, por otro lado, a pesar de que los nombres de los exdecanos de Colegio de Abogados de Lima, como Raúl Ferrero, Delia Reboredo, Fernando Vidal, por mencionar algunos de ellos, son nombres de peso pesado, creo que la convocada para dentro de 3 días no puede alterar su agenda por un requerimiento, por muy de pesos pesados que sea, e incorporar un punto que debería ser merecedor de otro tipo de convocatoria, ¿no? Y si además de eso el comité electoral restituido por decisión judicial tiene el 31 de diciembre, mal podría sustituírsele antes del vencimiento de su mandato. Así que Mercedes, como decía, que recuerdo mucho, serás claramente la representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones, temprano, ojalá, tarde, de todas. Es lo primero que decir y ponerme a tus órdenes, a tus preguntas. Muchas gracias, Elmer. Sobre todo que yo siempre pienso y lo digo entre la mayoría de los candidatos, menos una candidata que ya se sabe que se ha ido a la OMPE a obstaculizar el tema, que ahora, bueno, a decir pues que por el tema del sorteo, mejor dicho, ¿no? Por el tema del sorteo se ha estado quejando en la OMPE, pero el tema del sorteo, para dejar en claro, ha sido de esta manera. Se convocó a los ciudadanos, a los agremiados que quieran participar en esta elección de representante del CADE ante el Jurado Nacional de Elecciones, y yo fui la primera en inscribirme, así como llegó un número 2, un número 3, un número 4, en fin. Como el Colegio de Abogados de Lima estaba cerrado y en plena pandemia, nos pusieron o nos indicaron o nos manifestaron por correos electrónicos y vía telefónica a todos los candidatos si tuviéramos a bien, en todo caso, obviar el tema del sorteo y que sean el orden de llegada. Y todos los candidatos, excepto una, dijo que sí. Entonces, en mayoría dijimos que sí. Y todos hemos hecho nuestra pequeña campaña. El número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5, el 8. Y hemos hecho nuestra campaña de una manera transparente. Hasta ahora no ha habido una agresión, pero hoy en día ya se me nombra, ¿no? Se me nombra, se me trata de vincular, se me trata de vincular pues con un partido político, cosa que es totalmente falso. Yo hago un periodismo plural y yo le deseo lo mejor, y siempre he dicho a todas las personas que estamos candidateando, el hecho de ser en este momento candidatos y que cada uno defienda un número, una posición, etcétera, eso no nos convierte en enemigos. Es algo que yo soy de las personas que siempre digo que hay que tratar de cambiar el rostro a la política. El defender las ideas no significa, o el de participar, en este caso, para las otras personas, porque nosotros no debemos tener ninguna afiliación política, pero para los demás debemos dar el ejemplo cuando estemos en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que los partidos políticos no es necesario agredir, sino debatir en ideas y dar cada vez mejores ideas para que nuestro Perú progrese, no estar enfrascados en peleas. O sea, al menos yo tengo esa posición y se lo digo a los candidatos y les digo, y estoy invitando incluso a los candidatos para que conversemos, y les deseo lo mejor, que gane el que quiera los agremiados darle ese voto de confianza. Y eso es lo que debería ser, ¿no?
Pero en fin, pero muchas gracias, Elmer, siempre por tus palabras. Y bueno, ahora sí vamos al plano de análisis político. ¿Cómo va el tema de la coyuntura, mi estimado Elmer? Perturbador. 60 días de gobierno y de verdad parece casi 2 años, ¿no? No 2 meses, sino 2 años de gestión que lamentablemente tienen como indicador visible el hecho de que hoy día el dólar haya pasado a costar 4,14 decimos. Es decir, récord absoluto de devaluación en el Perú en muchísimos años, y estamos de la evidencia de múltiples contradicciones en seno del propio gobierno, contradicciones que yo no sé si son reales o si son artificiosas, si se trata de vertientes o si se trata de una escopeta de dos cañones, que si bien es cierto, constituyen dos vías de salida de las balas van al mismo objetivo y son simples dos disfraces para lo mismo, ¿no? Y es lamentable que tras los discursos y reuniones del presidente Castillo en México y Estados Unidos, en sucesivas reuniones con empresarios privados, acompañado del ministro Pedro Franque, que incluso Bloomberg dio comentar que habían generado una posición de mayor confianza de parte de los inversionistas extranjeros hacia el Perú, haya sido dinamitada apenas llegó al país por el primer ministro Guido Bellido, que hizo un anuncio absolutamente provocador en el sentido de que o se renegociaban los términos del contrato para la explotación del gas de Camisea, o se procedía a la expropiación o nacionalización del recurso gasífero en el Perú. Creo que muchos somos partidarios de retirar el contrato del gas de Camisea, que ha contenido errores y que desde 2200, si no me equivoco, el candidato Alfredo Barnechea denunció en su momento. Por tanto, es una buena parte del Perú que no está, y yo me incluyo, no está de los términos vigentes del contrato de concesión del gas de Camisea, pero hay que hacerse de acuerdo a la ley, y de acuerdo a ley no se puede amenazar con una expropiación si ni siquiera se ha acordado a los titulares de la concesión, en concreto a Plus Petrol, a conversar sobre términos de la concesión y la renegociación. Esto es y es ilegal al mismo tiempo. O sea, el tuit del primer Bellido es una auténtica desgracia, y mi presencia acá, como verás, demuestra que tú no eres castillista para nada, ¿no? Si no, no me invitarías. Entonces, Yo invito a todos, hago periodismo plural, es claro, lo que yo le digo, y me da risa porque me llaman, y yo les dejo hablar a todos, todo el mundo habla lo que quiere hablar, siempre y cuando lo haga, por supuesto, con el respeto debido, y siempre lo digo, mi amor, cuidado, y porque yo creo justamente en eso, en cambiar el rostro del periodismo, en cambiar un poco el rostro de la política. Tengo una niña, como lo escuchan, entonces quiero eso, veo un futuro mejor, yo creo que sí se puede en este país tratar de entender que la intolerancia no puede llegar yo, mi amor, a momentos tan álgidos como que estamos en la pandemia. Sí, bajito voy a hablar, a temas ya, ya. Entonces que la pandemia en este momento, que es una situación tan complicada, no puede llevarnos a tantos enfrentamientos, pero tenemos que entender que debemos tener la tolerancia respectiva. Eso es lo más importante. La cultura de la intolerancia no puede ganarnos, y sobre todo la vehemencia. Todos tienen que cumplir un papel, y el papel importante de los partidos políticos y de quienes nos gobiernan es justamente entrar en esa línea de sapiencia, de saber representar al pueblo peruano y no darle más intranquilidad. Entonces, no, yo los dejo hablar. Castillista no soy, definitivamente no lo soy. Sí, no, bueno, yo doy fe de eso. Lamentablemente no soy notario, pero doy fe de tu neutralidad y tu imparcialidad, ¿no? Ahora bien, ahora Vamos que adelante.
la del estribo tiene co-conductora, que me parece súper bien, ¿no? Y ojalá unos presentes a tu niña, siento que aparezca dispuesta a salir en cámaras. Quiero precisar que a la existencia de un gobierno que, a pesar de sus contradicciones aparentes internas, sigue avanzando en su proyecto político, que es un proyecto, a ver, yo lo voy a llamar inconstitucional, porque su eje es una asamblea constituyente que no está permitida la constitución vigente por la que ha jurado el presidente Castillo, ¿no? La asamblea constituyente no está prevista en la constitución. Antes tendría que haber una reforma constitucional por la vía o de las dos votaciones consecutivas del Parlamento, o por la vía de una votación de mayoría absoluta más para incorporar la Asamblea Constituyente al texto constitucional, y recién allí se podría hacer una reforma que permitiera un referéndum que aprobara una Asamblea Constituyente y luego evidentemente proceder. Es un proceso largo que tiene que pasar inevitablemente por el Parlamento. Eso es hoy día inconstitucional. O sea, lo que está haciendo el gobierno, lo que está intentando hacer Perú Libre, es constitucional. Pero en fin, al margen de eso, lo importante es que el país está en una situación muy complicada y yo diría que difícil de que no configure un escenario de potencial estallido. Estamos en calma chicha, el gobierno avanza, ha incorporado cuadros a entidades que realmente dejadas con criterio técnico y lamentablemente se han politizado, como la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahorita nomás la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Se ha reportado terribles cosas como descubrir intervenciones telefónicas que no corresponden a personas que hayan estado implicados en alguna investigación y que sin embargo se han producido, y peor que eso, al identificarse el hecho, al volverse medianamente público, se ha procedido a disponer que se borren los registros de las interceptaciones producidas, lo que constituye pues delito sobre delito, ¿no? Entonces, la cosa es dramática en ese aspecto. El presidente del Consejo de Ministros va con el ministro de Energía y Minas a dejar una carta a Pluspetrol como si él fuera pues un courier, un enviado de correspondencia de oficina de mensajería, en una actitud que es completamente ajena a lo que debería ser un primer ministro. Y por otro lado, que la titularidad de la negociación la tiene Perú, no la tiene el primer ministro, no la tiene el ministro de Energía y Minas, que si bien pueden impulsarlo políticamente, es una negociación técnica cuyo título es Perú Petro. Se cambia el directorio completo de Petroperú, se cambia toda su plana general, y que haya habido transferencia de una a otra, la pronta inauguración y de pronto que la han manejado hasta el día de hoy, son más los gestores. O sea, no es que no puedan cambiarse, los gestores pueden cambiarse, pero por lo menos tendría que haber un mínimo de transferencia que no se ha producido. Entonces, entramos además ante potenciales crisis seriales, porque, si no me equivoco, los próximos días será interpelado el ministro Maraví. Hay ya en la Comisión de Ética la apertura de la investigación contra Guido Bellido por la afrenta que presuntamente le habría hecho a la congresista. El escenario está caldeado y además se provoca o se intenta provocar una división en Lima y el resto del país, con el manejo de la publicidad estatal de uso desconocido, cuando se plantea la descentralización de la publicidad estatal, teniendo aparentes vinculaciones con empresas
y televisivas que tienen una expansión regional y provincial sumamente alta. Más grande. Y sí, tenemos una cosa peligrosa, realmente peligrosa. Elmer. Dime. Sí, y que nos llama a preocupación. Sí, Elmercito, vamos a dejar un tema importante para una próxima entrevista, que es justamente una claro. investigación de punto final del presidente de salud que es investigado en la Fiscalía por el presunto delito de negociación incompatible. Y esto, según lo que dice, tras haber sido contratado por el gobierno regional de Ayacucho como coordinador del traslado humanitario de personas hacia esa región en el 2020, en tan importante entidad del Estado que es de salud, que nos preocupa a todos porque estamos en plena pandemia, donde hemos tenido a una Pilar Macetti que ha sido un, ¿qué podríamos decir? Pues a la señora Macetti, ¿no? Una frustración. Una frustración, sí, pues sí. ¿Cómo catalogarla? La señora Macetti, cuando hemos estado todo el 2020 preocupados en una pandemia, ella se dedicaba a viajar a todo lugar cuando necesitábamos la llegada de las vacunas, necesitábamos que se implementen los hospitales, no queríamos ver a una señora Celia Capira llorando atrás de un expresidente bien vacado Vizcarra. Es decir, situaciones complejas que hemos vivido y muy dolorosas. Así como vivimos el terrorismo, nosotros hemos tenido una etapa terrible de una alta corrupción, yo creo que jamás vista, porque sobre todo esta corrupción ha sido en base a los fallecidos, en base al dolor de los peruanos, Elmer, lo cual se merece pues una comisión de la verdad y justamente un representante en el Jurado Nacional de Elecciones para que ponga ahí las cosas, porque se vienen las revocatorias de esos alcaldes y de esos gobernadores. Sería Así es. un placer tenerlos yo, pero no puedo adelantar opinión, por supuesto, ¿no? Yo creo que tendría que ser justicia de una u otra El manera. Trabajoma En ha fin, salido Elmer, una joyita, ¿no? Una joyita salió el presidente de salud, ¿no? Denuncias de todo tipo. son Tiene, esta cosas es que ya los veré. Denuncias de todo tipo, pero bueno, vamos a ir viendo y cómo se van desempeñando en la noticia a lo largo de la semana. Elmer, muchísimas gracias por tu a ti, participación en el a programa. ti. Como siempre, todo un lujo tenerte acá. No, el lujo es contar contigo. Muchas gracias, Mercedes. Saludos a tu niña. Gracias. Así Muy buenas noches. Ha sido Elmer Barrio de Mendoza del programa No Atraco, analista político.